grande, se va a ver ahí nomás. Bueno, con eso basta. Ahí está el modo presentación, me gustaría verlo un poquito más amplio. ¿Por qué no se pone esto en Rodrigo para verlo un poquito más? Lo que podría hacer es compartir toda tu pantalla, no solo el PPT. A ver si resulta. Ahí. Pantalla completa ahí. Ahí encima. Y compartir. Listo. ¿Ahí ven completo? Se ve perfecto. Ya, muy buenos días entonces. Vamos a dar inicio a la sesión de casos clínicos hoy, particularmente de patrones de HCA, a modo de reunión de neurovascular. Un poco para la hoja de ruta que vamos a utilizar, vamos a hablar de los patrones de HCA con casos que hemos sacado de la literatura, intercalados con otros casos de patrones de HCA nuestros, del hospital aquí de San Pablo de Coquimbo, y la idea es que en cada uno de estos casos nosotros vayamos conversando y discutiendo cada uno de ellos. Algunos son más complejos que otros, pero la idea no es estar viendo quién sabe más ni menos, sino que va a hacerlo interactivo para que vayamos aprendiendo todos. Me basé en los casos de la literatura en este artículo, que es un artículo del 2014, que es la hemorragia subaracnoidea más allá de los aneurismas, publicado en una revista americana de radiología. Y para partir, quisiera basarme en esta diapositiva que mandó el doctor Simonetti, que resume muy bien los patrones que uno se ve enfrentado en la práctica clínica cuando ve pacientes, sobre todo cuando hace uno turno. Generalmente estos cuadros se presentan de manera ictal y los pacientes consultan inmediatamente y por lo general se les hace una imagen. Entonces aquí tenemos los tres grandes patrones que uno se va a enfrentar en la práctica. El que ven aquí a mano izquierda es el típico patrón cisternal, ya donde la sangre adopta esta configuración muy cerca de las cisternas, por eso es que se llama así, muy con extensión hacia los valles silvianos, hacia la cisura interhemisférica anterior, y en ocasiones puede subir incluso a las convexidades. Y cuando uno ve este patrón, por supuesto sabemos que en esto no todo es blanco, no todo es negro y tenemos una escala de grises intermedias. Pero a grandes rasgos, cuando uno vea este patrón en ausencia de trauma y con un paciente que se presenta con cefalea ictal, con algunos síntomas vegetativos, con una cefalea ictal llamamos de 10, con rigidez de nuca, fotofobia y en ocasiones compromiso de conciencia, quédense con la idea de que aquí hay que buscar el aneurisma sacular, ¿ya? Porque este patrón cisternal es muy de aneurisma roto. Por supuesto que el traumatismo puede dar cualquiera de estos tres patrones, pero por lo general el traumatismo complicado, el TEC complicado no va a dar un patrón exclusivo, sino que vamos a tener una mezcla de patrones, ya sea un patrón cisternal, de HCA, con un subdural, con un hematoma intraparenquimatoso temporal anterior o frontovasal, y además con componente extracraneal de partes blandas que a veces da la pista de lo que puede ser. Aquí al medio tenemos el patrón encefálico, que como ven es un patrón o que antiguamente se llamaba la hemorragia subaracnoidea benigna, porque el paciente, si bien se presenta con una cefalea ictal, no se complica con el avance, digamos, con las complicaciones, valga la redundancia, de la hemorragia cisternal. Es decir, estos pacientes no hacen hidrocefalia, no hacen vasoespasmo y por lo general su curso clínico es bastante bueno. Se mantienen en Glasgow 15, sin focalidad neurológica, el paciente está tranquilamente en su camita y se atribuye que es un sangrado venoso, ¿ya?
Y por lo general, esta es la hemorragia perimesencefálica que uno habla, pero para estar seguro de que la hemorragia es perimesencefálica, nosotros igual debemos descartar la presencia de un aneurisma, porque en ocasiones este patrón se puede ver con algunos sangrados de arterias de fosa posterior, vale decir, por ejemplo, una perforante prepontina, una disección del segmento intradural de una vertebral. En estos casos, el paciente por lo general, su cuadro clínico no está en Glasgow 15. Entonces, nuevamente, aquí tenemos el hallazgo de la imagen, pero también la clínica. Y finalmente, el patrón que tenemos a la derecha, que es el sulcal. El sulcal, que es clásico, que solamente la sangre se ve muy hacia las convexidades y que como dos grandes causas uno puede encontrar los trastornos vasomotores, de los cuales el vasoconstrictor reversible es mucho más frecuente, digamos, encontrar el patrón sulcal en este que un PRES, aunque en el PRES lo podemos tener también. Y el otro gran hallazgo o patología que puede dar cuenta de este patrón es la trombosis venosa cortical. Por supuesto, cada uno de ellos tiene datos clínicos que nos pueden orientar a tal o cual patología. Por lo tanto, quédense bien con la idea que tenemos estos patrones desde el punto de vista de la imagen, pero como a nosotros nos enseñaron en semiología de la carrera, en tercer año, cuando empezábamos a ir al hospital, la mayoría de los diagnósticos se sacan conversando con el paciente o con algunos datos clave. Y para acá es exactamente lo mismo. Así que en los encabezados, fíjense mucho en la descripción, porque eso puede despejar muchos diagnósticos diferenciales para finalmente llegar al diagnóstico. Entonces, estos son los tres grandes, por supuesto que a veces se solapan unos con ellos, con otros, sobre todo cuando es en contexto de trauma. Por ejemplo, miren aquí, acá volvemos a lo mismo, esto es una tabla de las causas que pueden dar cuenta de estos patrones, donde tenemos el difuso, que es el cisternal que vimos a la izquierda, que obedece a muchas causas. Fíjense, el trauma están las tres. Entonces el trauma como que no vale para esto. Pero si tenemos que decir, dime una causa de difusa, rápidamente yo las tendría que decir un aneurisma sacular. También una disección arterial. Aunque las disecciones arteriales intracraneales generalmente son de circulación vertebrovacilar. Entonces el patrón lo van a ver muy de fosa posterior. No siempre. Por supuesto pueden tener una disección de pericallosa y tener un sangrado más arriba. O las disecciones no solo pueden dar un sangrado, sino que también pueden generar un daño intimal, agregación plaquetaria y generar una isquemia en contexto de disección. Después tenemos el perimesencefálico, donde lejos causa más frecuente es la hemorragia perimesencefálica no aneurismática. Ya está este patrón perimesencefálico benigno que hablábamos después. Y finalmente, el sangrado de la convexidad, este patrón sulcal que hablamos, donde lejos la causa más frecuente es el vasoconstrictor reversible, como trastorno vasomotor, que cada vez lo diagnosticamos más, y la trombosis venosa de una vena cortical con el típico signo de la cuerda. ¿Ya? Entonces, esto como tabla para ver un poco las causas. Por supuesto que la imagen y el antecedente clínico es clave. Por ejemplo, vamos al caso 1. Este es un caso de la literatura basado en este mismo artículo que les mencionaba al principio. Hombre de 54 años, sin antecedentes médicos de interés, encontrado en la vía pública, comprometido de conciencia en Glasgow 9. Este es un caso relativamente intermedio, le vamos a dejar a Marcelo. Marcelo que comente un poco este caso. Y aquí tenemos la primera imagen, Marcelo. Esta es la primera imagen. Yo de antemano te digo que tiene un angiotac negativo, pero un paciente que encontraron en la vía pública comprometido de conciencia. Entonces me gustaría que me digas qué patrón es, y con los antecedentes que yo te he dado y con algunos claves. Yo creo que sería el primer patrón que usted comentó, que sería como supracelular, con la distribución que tiene, la característica que es sacular, como más que nada por el tipo que tiene y por la clínica, yo diría que sería supracelular. Muy bien, sí. ¿Y cuál es la causa? Olvidémonos de que el angiotac es negativo. ¿Cuál es la causa más frecuente que tú dirías que fuera ese? La causa más frecuente del supracelular... con ese patrón, si te viene un paciente así, con ese patrón y que tú ves el escáner y dijo, esto es esto. ¿Un aneurisma? Perfecto, ya. Pero ahora yo te digo que el angiotac es negativo. Entonces,
basándote aquí en la imagen, un paciente encontrado en la vía pública, ¿cómo le podemos echar la culpa a esto entonces? No tengo el angiotac, pero lo revisamos por todos lados y no tiene aneurisma. Este paciente tiene este patrón encontrado en la calle. ¿Qué otra causa podría ser? Podría ser no sé, bueno, trauma. Perfecto. Me gustó la imagen de trauma, Marcelo. Y aparte, miremos el cuadro completo. Fíjense aquí arriba. Ya un hematoma periorbitario, contexto de vía pública, con este sangrado. Y esa causa, un patrón cisternal, producto de un TEC complicado, donde no nos olvidemos de mirar el cuadro completo, porque aquí hay un hematoma periorbitario afuera, entonces este señor se golpeó. Y así, nada más. Pero está bien, lo enfocaste bien, y esa es la idea. Perfecto, Marcelo. Vamos de nuevo. Este es un caso nuestro. Caso 2, mujer, 84 años, cefalea ictal. Fíjense en estos datos clínicos, porque por aquí uno acota mucho el diagnóstico. Comprometida de conciencia. GLAGO 14, los pacientes en GLAGO 14 son somnolientos, ya no tienen más que eso. Son pacientes que uno le habla y se te duermen delante tuyo un poco. Pero uno les dice su nombre y se despiertan rápidamente. Pero además tiene rigidez de nuca y este es el examen. Yo lo quiero para Nico Aranda. Nicolás, ¿qué tenemos en este TAC basal? Fíjate en los datos, cefalea ictal, el peor de la vida, 10 de 10, rigidez de nuca, comprometida de conciencia. O sea, pero no veo como un patrón, tendría que ser como un patrón sulcal, quizás. Ya, sigue buscando. A ver, Ah, Es sutil y es un caso difícil, por eso para uno de tercero. sí. A ver, espera. Con todos estos datos, ¿qué pacientes se presentan así? Cefalea ictal, comprometidos de conciencia, rigidez de nuca. Que hablamos de los features, cuando pasa esto. Como una disección sería. Ya, esa es una causa, podría ser una causa. ¿Y qué más? Fíjate en la cisura interhemisférica anterior. Ah, ahí tiene un patrón en la cisura, sí, sí. Y también hacia ¿Cierto? atrás, como en la línea media en general. Perfecto. ¿Qué se ubica ahí? Está la hoz y el seno sagital. Y eso te queda un poquito más arriba. Pero aquí estamos ya, es un patrón cisternal. Lo que pasa es que es tenue. Es un patrón cisternal muy tenue, pero sigue siendo cisternal. Con una hematocisterna nodular ahí, claro que uno podría decir meningioma, pero un meningioma no se va a presentar con un cuadro ictal 10 de 10, rigidez de nuca, síntoma vegetativo y GLAGO 14. ¿O le pedirías algún examen más para descartar? Te llama el No, yo, tecnólogo y dice, ¿sí? no, yo sé que es un patrón clásico, pero Está la paciente media deteriorada ahí, no se ve bien la enferma, la tenemos en la mesa, te llama el tecnólogo y te dice, ¿le hacemos algo más? Tienes al paciente en la mesa. o sea, lo ideal es complementar con una angiografía en este caso. Ya, pero estamos en el escáner. Entonces le hacemos el angiotac nomás, ¿cierto? Es un caso difícil, ya, pero no te preocupes. Pasamos al angiotac, aquí está la causa. Un aneurisma sacular de arteria comunicante anterior. Aquí se ve el aneurisma. El comunicante anterior sangra aquí, cuando es poco. Y también tiene un poquito de cisura interhemisférica anterior. Lo que pasa es que es un feature bajito. Y a veces, esta paciente puede haber presentado la cefalea ictal hace 5 días. Típico. Sobre todo las mujeres que son más valientes que nosotros y se aguantan el dolor y ya vienen en fase de vasoespasmo, donde todo ese patrón cisternal se ha resuelto y solamente te queda un poco de hematocisterna,
una leve dilatación de las astas temporales, la paciente no se ve bien, incluso te puede referir una focalidad neurológica de un brazo porque ya viene en fase de vasoespasmo, por lo tanto tienen que tener un alto índice de sospecha, ya por la clínica, cómo se presentó, cefalea ictal, rigidez de nuca, prometida de conciencia, y tenemos una pequeña hematocisterna interhemisférica anterior en la situación de un aneurisma comunicante anterior. Lo que pasa es que los aneurismas rotos no siempre vamos a ver Fischer 4, Fischer 3, y no siempre los vamos a ver en agudo, 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 porque como les digo, hay pacientes que se aguantan y después consultan esta fase de espasmo y esto es lo que ven. Entonces tienen que tener un alto índice de sospecha para pedirle el examen, lo tenemos en la mesa, hagámosle un angiotac. Y si se fijan, también tiene un poquito de aquí silviano de un lado. Pasa que en defensa tuya estamos viendo imágenes en un PowerPoint y no en una estación de trabajo donde podemos ventanearlo mucho mejor. Pero ahí estaba la causa. En ese caso, ¿sería como un Fischer 2? Sí, lo que pasa es que aquí el Fischer va a perder un poco de validez porque esta es una HCA probablemente subaguda, entonces la sangre, la mayoría de la sangre ya se lavó en el LCR, ya se lavó, ¿verdad? No todos los pacientes consultan al mismo día de su cefalea o día siguiente, como les digo, hay pacientes que consultan al 7º, 8º día. ¿Cómo puede haber sido este caso? Y ahí estaba la causa. Pero yo les tengo que mostrar casos así, porque esos son a los que se van a enfrentar. Y aquí a esta paciente no la podemos mandar para la casa con esto, ¿verdad? Porque ahí sí que... Dígame. Una consulta, y aquí entonces la clasificación sería perimesencefálico o... No. ¿No? Acá, claro, lo que pasa es que acá la clave es decirle a la señora, oiga, ¿usted cuándo presentó la cefalea ictal? La escaneamos, no, doctor, el dolor fuerte fue hace una semana. Y ahí ya te queda la historia clara. Ya, súper, gracias. ¿Ya? Esa es la opción. Entonces aquí el Fischer pierde validez, porque estamos al día 7. Pero estos son casos reales, que te llegan. Ojalá no llegaran todos con un Fischer y la sangre blanquita y en todos los surcos y poder identificarlo, pero no siempre es así, ¿verdad? Y volvemos a la historia. Rigidez de nuca, cefalea, ¿verdad? Compromiso de conciencia, paciente rara, una focalidad. Entonces, ojo, que a veces las cosas son así. Caso difícil para tercero, por eso es. Y no teman en ampliar el estudio. Hagan un angiotac y vemos. Si en el peor de los casos sale normal y se quedan tranquilos. ¿Ya? Ese es el mensaje. Vamos al otro. Caso 3. Este es de la literatura. Masculino, 51 años, hipertenso, tabáquico, despierta con cefalea 10 de 10. Este también es un caso un poquito difícil. Va a ser para Nelson. Nelson, describamos qué patrón es el que tú ves. Y con esos antecedentes, aquí hay unas flechitas, ¿qué podría ser el que te indica la flechita negra? ¿Qué patrón es el que te orienta a ti? Sí, acá, Ya. o sea, bueno, veo también un foco de mayor densidad precisamente en la cisura interhemisférica anterior. También a nivel, esto sería, bueno, por el signo de la flecha, precisamente a nivel frontal derecho. Y si bien me parecería que podría ser más de la convexidad. Ya, pero fíjense que está muy interhemisférico, muy silviano. Cuando hablemos de las cortes, los cortes van a ser mucho más arriba. Mucho más arriba en realidad, sí. Aquí tenemos, incluso alcanzamos a ver algo de ganglios de la base, alcanzamos a ver sangre en las partes silvianas, en la interhemisférica anterior, y acá yo les digo que este paciente no tiene antecedente de traumatismo, porque aquí esa flechita negra indica que aquí hay un hematoma frontovasal, y esos hematomas frontovasales son muy de trauma, ¿cierto? Pero este paciente se despertó con el dolor de cabeza, no se ha golpeado. Caso difícil también. ¿Le pedirían algún examen extra? El angio, por supuesto. Un angiotac o una DCA, ¿cierto? Porque esa lesión que estamos mostrando ahí, que es un hematoma frontovasal espontáneo, tiene que ser una lesión vascular si este paciente no se golpeó.
Ahí no hay aneurismas, los clásicos saculares que conocemos no hay, pero sí hay venas de drenaje. Por lo tanto, a este paciente se le hizo un PSA y fíjense, tiene una fístula dural etmoidal anterior, donde el hematoma que estamos viendo no es más que la vena de drenaje que sangró, que viene aferentada por una rama etmoidal anterior que viene de la maxilar. Este es el punto de fístula con una vena de drenaje dilatada que sangró y un drenaje, digamos, un drenaje venoso de la convexidad frontal. ¿Se fijan? Entonces, esto es difícil, es un caso de una fístula, también te lo podría dar una MAF, un aneurisma sacular no. Un cavernoma no, porque no sangran tanto, así, y las anomalías del desarrollo venoso y las telangiectasias tampoco sangran, porque no hay chant. Entonces, volvemos atrás. Si yo no digo nada y tenemos esta imagen, un traumatismo podría ser perfectamente, porque tenemos sangre cisternal, tenemos hematoma frontal en signos de trauma, pero no tenemos nada de partes blandas, este paciente no se golpeó, se despertó espontáneamente, entonces cuando tengan esto sospechen una lesión vascular. Pero no un aneurisma sacular, porque en el aneurisma sacular no hay nada que te pueda dar un hematoma en este nivel, a diferencia de una lesión vascular con chant. ¿Cuál es? Una MAF, perfecto, porque ahí puede sangrar la vena, o una fístula arteria venosa dural anterior. Esto en el TAC, en un angioTAC, lo que podemos ver es que aquí hay en la fase venosa, veamos una lesión nodular acá y veamos alguna vena de drenaje. Entonces, esto es una fístula dural de piso anterior que suelen presentarse así, ¿ya? Lo van a ver así, así sangran. Entonces, nuevamente, tenemos el antecedente y parte de la imagen, pero este también era difícil, ¿ya? Este para Nelson era muy difícil, pero es la idea, que vayamos viendo casos difíciles. Vamos a un caso 4. Mujer de 23 años. En ese caso, ¿sí? finalmente era un chant, pero era como una malformación arteriovenosa. Fístula dural, una fístula dural de piso anterior. ¿Ya? La mayoría de las fístulas durales intracraneales las vamos a encontrar hacia el transverso sigmoide y el sangrado lo vamos a tener más posterior. Pero existen las fístulas, pueden existir en cualquier parte del cerebro, donde hayan ramas meningias. Y en este caso, una fístula de piso anterior. ¿Ya? Caso 4, mujer, 23 años, cefalea ictal y compromiso de conciencia. Aquí no tenemos mucha información clínica, pero sí sabemos que algo está pasando, porque una cefalea de inicio brusco y más encima la paciente se comprometió de conciencia. Este es un caso difícil, le vamos a decir a alguien de tercero, Vanessa. Bueno, aquí el patrón, yo te voy a dar una pista, el patrón ya es difícil de establecer, porque esto ha pasado un poco, o es muy sutil el hallazgo, entonces es difícil de establecer el patrón clásico. Pero sí te puedo decir que la clínica y todo orienta hacia que la paciente sangró de un aneurisma. Y ahí tenemos el TAC basal, caso nuestro, de Coquimbo. Estaban dando de alta en la urgencia. Con este escáner lo estaban dando de alta, porque el hallazgo es sutil y muchas veces no lo ven los radiólogos, estos pacientes. Yo cubro porque no sé. O apóyenla. Creo que estaba buscando ¿Sí? el foco como, pero en la última imagen, en el ¿Ya? último corte, hacia posterior, ¿Sí? creo ¿Ya? que ahí hay a izquierda, pero no Aquí. logro ver. Sí. Perfecto, Vanessa. Eso es lo que yo quisiera que me dijeran. Efectivamente, esa es la clave. Y ese es un blind spot, ese es un punto ciego. Ahí tienen que ir a buscar sangre también, en situación de declive. Son pacientes que se quedan en decúbito supino, que los escaneamos en decúbito supino, que la sangre se distribuye a esas zonas. Entonces tienen que ir a buscarlo hacia los aspectos de declive del valle silviano y también de las astas occipitales, ¿verdad? Y si se fijan, si somos un poquito, no sé si lo pueden ver en la imagen, pero acá también hay HCA. Nuevamente, evolucionada, tarde, subaguda, de una mujer que probablemente uno va a la urgencia, yo también les digo,
nosotros los radiólogos nos quedamos mucho en la sala, y cuando tengamos estos casos tienen el paciente en la urgencia. Vamos, vayan y conversen. Oye, a esta paciente, ¿cuándo le dolió a usted la cabeza? No, sabe, doctora, que fue hace como 5 días. Ah, ya, me cuadra un poquito más. ¿Sabes qué? Le vamos a hacer un angiotac. ¿Por qué? Porque veo un resto hepático. Y de paso, paramos al colega que la estaba mandando para la casa. Le hacemos el angiotac y miren, mujer de 22 años con ese tremendo aneurisma de la T carotidia, casi segmento M1 proximal. Vemos retrospectivamente, y si me apuran, esas lesiones nodulares ya es más difícil, pero casi que se empiezan a insinuar aquí. Casi que se empiezan a insinuar. Entonces también, ventanen, sáquenle partido al estudio y tengan ese alto índice de sospecha. Pero muy bien visto, porque ese era difícil y es eso, hay que ir buscando. ¿Ya? Pasamos al próximo. Este de la literatura. El caso, Sí, el caso anterior no tenía como un patrón perimesencefálico. Lo que pasa es que cuando volvemos a lo mismo, cuando este probablemente es una hemorragia, una HCA subaguda. Entonces, esto de los patrones nos va a servir cuando se escanea al paciente muy próximo a su clínica. Después el patrón se desordena, porque el LCR, claro, el LCR se mezcla con la sangre y circula por el neuroeje. Entonces el patrón cambia un poco. Y volvemos a lo mismo, no todo es blanco, no todo es negro, y la mayoría de las veces nos encontramos en esta escala de grises. Entonces el mensaje es, vamos a buscarlo dirigidamente, porque si estamos esperando que veamos el manchón blanco en la cisterna, se nos van a pasar muchas cosas. Entonces vamos a buscar estos puntos ciegos, vayan a las astas occipitales, vayan a los valles silvanos, y taneen mucho porque si acá sí hay HCA, pero estas HCA que ustedes vean así tenues, son HCA de pacientes que sangraron hace varios días. Y es frecuente encontrar, porque no consultan al tiro. Hay muchos pacientes que no les gusta venir al hospital y se tapa en antiinflamatorio y se aguanta un poco, y ya acude cuando la cosa es insostenible. ¿Ya? Son realidades. Dígame. Respecto a la clasificación de Fischer en ese contexto, porque acá como hay compromiso intraventricular sería un grado 4, pero dada la demora en la consulta, ¿se considera también? Aquí, si es que este paciente, imaginamos que su cefalea fue hoy y se escaneó hoy, este sería un Fischer 2, porque es sangre delgada en la cisterna y sangre delgada intraventricular. Porque en realidad la escala de Fischer te va a decir quién va hacia el espasmo. Y al final los que van más al espasmo son los que tienen sangre gruesa. Entonces, las sangres delgadas van a ser 1 y 2, y las sangres gruesas van a ser 3 y 4. Y lo que te va a marcar el 1 y 2 o el 3 y 4 es si además se acompaña de componente intraventricular. Entonces, en este caso tenemos una sangre muy delgadita. Pero de ver este examen, uno dice, no, esta paciente no sangró hoy, no sangró ayer, tiene que haber sangrado hace más días, porque ya la sangre está redistribuida, fíjense, está más hacia las convexidades. Es decir, un patrón como de la convexidad también puede ser un aneurisma que sangró, pero hace más días, porque el aneurisma que sangró recién les va a dar un patrón cisternal, donde se ubican los aneurismas. Es decir, este aneurisma si sangró el día 1, la sangre la voy a tener aquí, cisternal. Pero si se aguantó en consultar y consultó a los 6 días, esas cisternas ya se barrió el sangrado y lo que va a quedar van a ser restos sulcales y también intraventriculares en puntos ciegos. ¿Me explico? Sí. ¿Ya? Yo les complico un poco las cosas, pero es así como nos vamos a encontrar la verdad. Vamos a otro. Literatura, caso de la literatura, caso 5, mujer, 56 años, mientras nadaba sufre una cefalea en trueno, thunderclap, ¿ya? Con síntomas vegetativos, fotofobia. Aquí el dato clave es la cefalea en trueno. La cefalea en trueno, ¿alguien sabe cuál es la definición para decir clínicamente una cefalea en trueno? Una cefalea de rápida instauración que alcanza su máxima intensidad en los 5 minutos y que puede durar unos pocos minutos y después disminuye paulatinamente. Esa es la característica de una cefalea en trueno y que se da en algunos trastornos, no los voy a decir,
para que no le dé respuesta del caso. Entonces aquí quiero que Juan Pablo me diga cuál es el patrón. Y este patrón asociado a una cefalea en trueno, ¿qué podría ser? Yo creo que podemos complicar demasiado a Juan Pablo, que no ha pasado por neuro, la verdad. todavía. No, Ok, perdón, disculpe, si estaba intentándolo. Lo que pasa es que no había prendido Está con el micrófono apagado. No, que lo no había intente. prendido el micrófono. Ya, Tengo hay que intentarlo. sí, hacia anterior e izquierda se ve un aumento de la densidad de espontáneo sin contraste que pudiese corresponder a sangrado. Ya, Y es de tipo, es convexo. sí, perfecto. De la convexidad, entonces, eso tiene un nombre de los tres primeros: sulcal, cisternal o mesencefálico. Deme un segundo, esto es... Están los surcos, ¿cierto? está en los surcos, sí. Entonces, Es surcal, es claro. perfecto. Ya, ya. ¿Y qué le vamos a pedir? ¿Le pedimos algún examen más? Un angio. Listo, aquí está el angio. Perfecto. Una DCA más encima. Es difícil para ti porque es un angio, pero yo te voy a apoyar. Aquí lo que vemos es un patrón de arrosariamiento en una de las arterias cerebrales posterior, o si me apuran en las dos, pero más en la izquierda. Este es un patrón, fíjense, con dilataciones postestenóticas, estenosis, dilataciones postestenóticas, estenosis y así. Este patrón es muy de un trastorno vasomotor, ¿ya? También se pueden dar en contexto de vasculitis, pero aquí tenemos el antecedente de que es un paciente que Estaba haciendo fuerza. que le estaba haciendo fuerza y que tiene una cefalea en trueno con un HCA sulcal y con un angiotac que muestra esta estenosis. Entonces, esto es muy típico de un vasoconstrictor reversible. Y ahí la clave es la cefalea en trueno y la hemorragia sulcal. Porque acuérdense que el otro caso que da hemorragia sulcal es la trombosis venosa. Pero aquí yo no le estoy mostrando eso, pero le estoy mostrando una área de trastornos vasomotores, que se llama así porque después uno le repite esta área a las 3, 4 semanas y se normaliza ad integrum espontáneamente, con el tiempo. Entonces, eso es. También como antecedente les podría haber puesto que esta paciente usaba ergotamínicos, porque se da mucho en pacientes que son jaquecosos, migrañosos y que toman mucho de estos medicamentos. Pero bien, lo importante era reconocer el patrón y lo dijiste correctamente. Así que, muy bien. Gracias, Caso 6, caso 6, literatura, mujer, 69 años, cefalea, fotofobia, náuseas, y aquí está la clave del diagnóstico: crisis hipertensiva en el servicio de urgencia. Aquí podría verlo Rocío. Rocío podría ver este caso, y esta es la imagen. Vamos a ocultar esto. Este es de la literatura, que es un Me quedo pegado. Espere, que tenemos problemas técnicos. También tiene un patrón sulcal, Muy bien. una hiperdensidad en la convexidad parietal izquierda. Perfecto. Y si volvemos atrás, o sea, muy bien, reconociste el patrón, es un HCA sulcal, y aparte tiene una crisis hipertensiva en el servicio de urgencia con un patrón sulcal y con esta resonancia, con flechitas también. Mujer, crisis hipertensiva, patrón sulcal y esta reso. Acuérdense que los patrones sulcales o los dan los trastornos vasomotores o también una trombosis venosa cortical. De los trastornos vasomotores tenemos el vasoconstrictor reversible y hay otro. Esto igual podría ser un PRES. Muy bien, eso es muy bien, ¿ya? Eso es un PRES porque ahí tenemos varias cositas que nos orientan hacia eso. Primero, la crisis hipertensiva. Segundo, la hemorragia sulcal. Y tercero, este edema vasogénico con predominio occipital, bilateral,
a veces simétrico, y que lo presenta esta paciente. Y ese es el diagnóstico. Muy bien. Caso 7, mujer, 56 años, hipertensa, cefalea intensa, Glasgow 15, rigidez de nuca, no tenía. O decir hasta aquí, fíjense, es una mujer de 56 años, hipertensa, con una gran cefalea, pero sin focalidad neurológica, sin rigidez de nuca y con este escáner. Entonces, este lo va a hablar Valentina. ¿Está Valentina por ahí? No es tan fácil, Valentina, pero el hallazgo se ve. ¿Cómo se habla? Hola. Hola. Acá se ve un patrón, por lo que veo, perimesencefálico. Muy bien, muy bien. ¿Qué es? Porque hay una hiperintensidad a nivel, Densidad. perdón, hiperdensidad a nivel encefálico. Eso. Muy bien, eso es, ¿ya? Es esto que vemos acá. Es muy semejante a la primera diapositiva que vimos. Es un patrón perimesencefálico, así lo van a ver. Esto nos dice la imagen y también nos dice la clínica, que generalmente uno va a ver al paciente y el paciente está de pierna cruzada, leyendo el diario, no, con algo de cefalea, pero sin ni un problema, está en Glasgow 15, no se duerme, y por eso se llama una hemorragia subaracnoidea benigna, que se piensa que no es de tipo arterial, es de tipo venosa, y por eso mismo no van hacia el vasoespasmo, no van hacia la hidrocefalia, a pesar que a veces hemos visto también perimesencefálicas con hidrocefalia. Pero aquí es importante nuevamente hacer un angiotac, aunque no sospechemos que sea un aneurisma, pero hay que hacerlo precisamente como diagnóstico para quedarnos tranquilos, que no haya una lesión vascular subyacente y por ende nos apoye el diagnóstico. Ya, muy bien. A estos hay que hacerle angiotac y muchas veces le hacemos una DSA también, una angiografía como primer approach, y luego las guías, no hay guías para esto, pero las recomendaciones son repetirle la angiografía DSA a las 3-4 semanas, pero generalmente no lo estamos haciendo. Si con la primera angiografía normal es normal y descartamos cualquier lesión vascular, nosotros posteriormente la controlamos con un angiotac y clínicamente, si el paciente va bien, como suele ser estos casos, ya está, nos quedamos con eso. Ese es un caso nuestro, el anterior. Caso 8, literatura, hombre, 72 años, cefalea y debilidad en el cuerpo derecho de 6 días de evolución y además tiene un episodio convulsivo. Atención en los datos, porque aquí uno puede orientar el diagnóstico. Y este es el caso para José Luis Riquelme, un poquito más difícil. ¿Pero qué patrón es ese? 6 días de evolución, o sea, aquí el patrón, estoy de acuerdo que el patrón es difícil decirlo cuando ya esto lleva 6 días de evolución, pero caso de la literatura con flechita, ¿qué podemos pensar ahí? Ahí es un patrón cisternal, preferentemente silviano derecho. Bien, bien. ¿Le pedirías algún examen más? Teníamos una cefalea con, perdón, un estatus convulsivo más una hemiparesia. Espérate, cefalea, debilidad, 6 días de evolución, episodio convulsivo. Partiría con un angio-TC. Perfecto. Y aquí lo tenemos. Ese es el... Ese es el sin. Es más, sin contraste. Sin contraste. En el vértex. Claro. Entonces tenemos una signo de la cuerda, una trombosis venosa cortical. Me gustaría ver el coronal para ver si también hay compromiso del seno sagital superior. No tengo el coronal, pero tengo una fase venosa. Ahí tenemos el defecto de hiene de la vena cortical. ¿Y el seno? Y del seno también, efectivamente. Perfecto, muy bien, José Luis. Sí, eso es, muy bien. Y ahí con este caso quería simplemente un caso difícil porque miren que el sangrado está en una cisterna silviana y el problema está allá arriba en la convexidad.
Y a veces pasa eso, ¿ya? A veces pasa eso, que el sangrado no necesariamente está en el sitio donde está el problema. Por lo tanto, no vayan simplemente a mirar dónde está la sangre, sino que vean el cuadro completo. Aquí la trombosis es del seno sagital superior, con una vena cortical probablemente trolar, está un poco más anterior, y abajo está el sangrado, y subaracnoideo. Estos sangrados generalmente son parenquimatosos. Ya el sangrado de las trombosis venosas pueden ser sulcales o también parenquimatosos, pero fíjense en este caso, como llevaba 6 días, la sangre la encontramos en el silvio derecho. Muy bien, caso difícil. Y aquí ya hemos preguntado a todos, no me queda nadie por qué más preguntar, así que vamos a ir entre todos sacando los casos. Mire, caso 9, esto es nuestro. Mujer, 59 años, diabética, hipertensa, cefalea ictal con compromiso de conciencia. Ella sí viene muy comprometida de conciencia, rigidez de nuca. Hasta aquí estamos con algo más o menos grave. Y fíjense, este es el TAC de inicio, lo pasé un poco rápido, pero vamos a ir de a poquito. Fíjense un tremendo sangrado con razón, tan Glasgow 9 este paciente, con un tremendo sangrado que parece un patrón, hasta ahí nos parece un patrón cisternal de un aneurisma roto. ¿Por qué? Porque por el patrón y por la dilatación de astas temporales. Cuando vean esa dilatación de astas temporales, sospechen un aneurisma roto. Pero este es un caso bonito porque aparte de eso, bueno, tiene la hidrocefalia y tiene sangre hasta arriba en las convexidades. Pero si yo les digo qué patrón es, este tiene que ser muy parecido al de la diapositiva inicial, un patrón cisternal. Pero la salvedad es que además tiene un patrón muy peritroncular basal, que estos sangrados cuando los ven así, tan de fosa posterior, que inician tan abajo, tan hacia el ángulo cerebeloso, hay que sospechar patología de ese tipo. No necesariamente un aneurisma sacular, sino que también lo que te da esto puede ser un aneurisma sacular de pica, por ejemplo, o una disección de vaso intracraneal. Las disecciones de vaso intracraneal pueden dar en cualquier vaso, pero también se dan en fosa posterior, con mayor frecuencia. Y entonces, nuevamente, está el paciente ahí en la mesa, esto a todos una lesión vascular, hagámosle el angiotac. Y aquí está el angiotac, con MIP coronal, donde aquí descartamos algo silviano, no tengo el video completo porque lo cambié, porque se me caía la presentación con el video del angiotac, así que lo cambié y puse algunas imágenes representativas, pero hagámonos la idea que no había un comunicante anterior, porque ustedes tienen que ir literalmente de cabeza a buscar esto, un comunicante anterior, un silviano, ¿ya? Los comunicantes posteriores es mejor verlos en sagital, al igual que los coroidios, hay que ir a buscar un pericalloso, las zonas de aneurisma. No tenemos silviano, no tenemos ninguna de estas topografías, tenemos un Zucca, no tenemos un pica, pero fíjense esta irregularidad del segmento B4 intradural de la arteria vertebral izquierda, que se condice con un patrón de fosa posterior. Por lo tanto, aquí, con un paciente que viene comprometido de conciencia, con un sangrado no menor, hidrocefalia y con un vaso irregular, que no es muy mayor, no tiene antecedentes de ateromatosis, entonces ahí tienen que sospechar una disección intracraneal, como ocurre en este caso, que es bastante frecuente verlo en el segmento B4. Y les dio un HCA porque este segmento B4 es el segmento intradural de la arteria vertebral. Si la vertebral hubiera sangrado en otros segmentos no nos da un HCA, pero acuérdense que aquí pasa el anillo dural, por lo tanto lo que sangró dio cuenta de un sangrado subaracnoideo, y eso era ya una disección de B4 izquierda. Esta es la reconstrucción 3D, y ahí se ve esta irregularidad rara en contexto de sangre, de fosa posterior, lateralizado a izquierda. Entonces, esto es muy de disección. Y también tienen que tener ese alto índice de sospecha. Ahora volvemos a un caso de la literatura. Varón, 44 años, en situación de calle, usuario de drogas endovenosas, que no es mucho nuestra realidad, pero es de la literatura, que aparte de las drogas endovenosas, cursa con un cuadro febril, con cefalea y compromiso cual y cuantitativo de conciencia, donde vemos esto. Una lesión nodular espontáneamente hiperdensa, que parece un foco de sangrado hacia la convexidad, bastante sulcal, pero aquí es medio nodular. Le pedimos una resonancia que tiene la susceptibilidad
es un foco de microsangrado en un paciente que es usuario de droga endovenosa, que puede tener vegetaciones cardíacas. Entonces hay que sospechar en un aneurisma infeccioso, antiguamente llamado, y le hacemos DCA, y fíjense, generalmente son así. A diferencia de los saculares, que los vemos muy hacia las bifurcaciones, estos aneurismas infecciosos ocurren en ramas distales, M3, M4, y dan ese tipo de sangrado. Y aquí está, ese es el tipo. Generalmente el tratamiento puede ser endovascular, aislando este vaso con pegamento, llevar un microcatéter hasta aquí, ponerle histoacril, una opción. Otra opción es iniciar las terapias antibióticas endovenosas y ver si esto se resuelve, pero en general, si hay un aneurisma micótico que sangró, el objetivo tuyo es aislarlo y excluirlo lo antes posible. Y esto con coils no se puede hacer y no se recomienda porque todo esto está infectado. Entonces es mejor llevar un micro, ponerse lo más proximal posible a la lesión y con histoacril aislar ese foco. Caso 11, literatura, hombre 32 años, antecedentes de AIT y de ACV a repetición. Y aquí, si se fijan, tiene un patrón también muy de las convexidades, pero bifrontales, raro. Hasta aquí no tenemos mucha orientación. ¿Podría ser un vasoconstrictor? Sí. ¿Podría ser una trombosis de vena cortical? También. Pero es un paciente que ya ha tenido AIT y ACV a repetición. Entonces, nuevamente, hay que pedirle alguna imagen vascular, ya sea un angiotac o DCA, si se dispone de ello. Y aquí tenemos el DCA. Entonces, fíjense, este DCA ese es el típico patrón de Moya-Moya, donde lo que vemos es una arteriopatía obliterante progresiva, que eso es lo que ocurre. Este es el segmento petroso de la carótida, ya acá estamos al segmento petroclival, cavernoso, y de aquí hacia arriba ocurre una disminución progresiva de calibre. Esa disminución progresiva de calibre da tiempo a que el terreno cerebral distal se vasodilate, y al vasodilatarse también puede generar reclutamientos de la arteria meningia media, que viene extremadamente hipertrófica, porque lo que está haciendo un EDAS espontáneo. El EDAS es la encéfalo-duro-angiosinangiosis, que es que esta arteria intenta aportar, a pesar de su origen dural, intenta aportar para un componente pial para suplir el córtex que no es capaz de ser irrigado por esta arteria que viene progresivamente disminuida de calibre. Lo mismo hacen las lenticuloestriadas, que se hipertrofian para hacer puentes que permiten de alguna manera poder suplir todo este territorio que es dependiente de la carótida, pero que en este caso, al ir obliterándose progresivamente, da tiempo a que estas lentículas estriadas y también las ramas durales externas y también probablemente la carótida, la circulación vértebro-basilar por comunicantes posteriores intenten suplir este terreno. Por supuesto, este paciente no tiene reservas, a este paciente se le hace un test de acetazolamida y ya no hay más vasodilatación, a este paciente le baja la presión y se infarta porque ya ha hecho mano a todas sus reservas, va al límite, por así decirlo. Generalmente, o lo que sí, hay muchos colegas neurocirujanos que tienen experiencia en esto y lo que piden es hacer algún estudio de alguna temporal superficial para poder hacer un bypass extracraneal con alguna rama silviana y de esta manera que el bypass de circulación extracraneal intente de alguna manera ayudar a compensar todo este terreno. Por supuesto, este paciente se va a presentar con AITs a repetición, probablemente en decúbito, al ponerse de pie le baje la presión, muestre sintomatología, y eso es un típico patrón de Moya-Moya. Caso 12, literatura, hombre, 36 años, asfixia por inmersión, paro cardiorrespiratorio recuperado. Y aquí ya los datos son claves, ya sabemos que este paciente está cursando con una encefalopatía hipóxico-isquémica, y ahí se ve. Entonces, ven ese patrón, ese es un patrón cisternal, pero es una pseudo-HCA, ¿ya? Cuesta mucho convencer a todos los colegas no radiólogos que esto no es sangre, y es simplemente una pseudo-HCA porque el resto del parénquima está tan hipodenso en contexto de una encefalopatía hipóxico-isquémica que los vasos cisternales se ven densos, pero no es que haya sangre. Y esto es la pseudo-HCA típica
de la encefalopatía hipóxico-isquémica, que también da otros síntomas, que en este caso no lo tiene, que es el cerebelo pseudohiperdenso. Y ahí pasa un poco lo mismo. El cerebelo mantiene su densidad normal, pero se ve pseudohiperdenso porque el parénquima del supratentorio se ve muy, muy oscuro. Aquí ya sabemos que este paciente algo le está pasando porque no tiene cisterna supracelular, ven el pentágono de aquí está totalmente obliterado, no hay ningún tipo de surco, hay una pseudo-HCA, entonces tenemos el antecedente de asfixia por inmersión y paro PCR recuperado. Entonces, también por este caso yo les quería decir que no todo es HCA, sino que a veces tenemos pseudo-HCA y nuevamente el antecedente clínico es clave. Caso nuestro, 13, penúltimo. Hombre, 60 años, nuevamente, cefalea en trueno, náuseas, vómitos, Glasgow 15. Cefalea en trueno, ya nos dice algo. Fíjense aquí, un patrón sulcal, parietal derecho. Más cefalea en trueno, inmediatamente yo pienso aquí dos cosas. Ya con el puro patrón sulcal, pensamos, o es un trastorno vasomotor o una vena cortical, trombosada. Pero como tenemos el antecedente de un cefalea en trueno, ya me oriento hacia la parte vasomotora. Se le hace un angiotac y fíjense cómo está la disminución de calibre silviana bilateral, también era de ACA y también de fosa posterior que no lo tengo. Entonces, esto también es un síndrome vasoconstrictor reversible de casos locales, de nuestra realidad. Caso 14, nuestro también, mujer, 79 años, hipertensa, cefalea ictal 10 de 10, compromiso de conciencia importante y rigidez de nuca. Entonces aquí ya algo está pasando, tiene una cefalea ictal y compromiso de conciencia, con más rigidez de nuca, pensamos que podría ser un aneurisma roto. Este es su TAC de presentación, que en este caso sí podemos hablar del patrón, porque como se comprometió de conciencia, la paciente la trajeron inmediatamente. Y esto es lo que está ocurriendo. Un caso muy bonito que es de presentación atípica de un aneurisma roto. ¿Por qué? Porque hasta aquí lo que tenemos es un hematoma subdural del tentorio bilateral, predominio a derecha, pero también un subdural de la convexidad hemisférica derecha. Y hasta ahí, cuando ustedes tengan una hematoma subdural espontáneo en ausencia de traumatismo en un paciente joven con clínica de que hay un aneurisma roto, el aneurisma que te da este tipo de patrón es el comunicante posterior. ¿Por qué? Porque pasa muy cerca del tentorio y cuando se rompe puede disecar hacia ese espacio. Además tenemos una clave, que hay hemorragia subaracnoidea silviana, por lo tanto no es subdural puro, hay también HCA, y más la historia clínica, aquí hay un aneurisma. Y solamente de ver este escáner, con la clínica, ustedes dicen aquí hay que hacerle un angiotac, porque probablemente sea un aneurisma, como les digo, del segmento comunicante. Pasamos al angiotac. Si no les digo nada, esto es muy de trauma, porque tenemos sangre en dos compartimentos, en el compartimento subdural y también en el subaracnoideo, pero no se pegó, es una lesión espontánea. Y pasamos al angiotac, y ahí estaba el culpable. A ver, justo ahora no quiere dar la cara. Vamos a esperar a ver si responde. Los videos pasa eso, por eso no pongo mucho de los videos. Pero con este caso, lo que quería mencionarles es eso, es una presentación atípica de aneurisma roto. Vamos a ver si encontramos el angiotac de ese caso. Caso ya no me acuerdo, era como el 13. Y ahí está, comunicante posterior derecho. Entonces pasa muy cerca del tentorio, pero tenía algo de HCA y más la clínica, uno piensa que podría ser eso y hay que ir a buscarlo dirigido. Y el último caso, nuestro también, hombre, 55 años, hipertenso, cefalea ictal 10 de 10, rigidez de nuca. Y aquí, nuevamente, tenemos un patrón cisternal, ¿verdad? Está todo muy cerquita de la cisterna, pero además tiene un componente de sangrado intraventricular en el cuarto que determina una pequeña hematocisterna y una hidrocefalia. Entonces,
con este patrón cisternal y tan peritroncular basal, hay que sospechar que la patología está en la circulación vertebrovasilar. Por lo tanto, le hacemos un angiotac, como a todo paciente con este tipo de lesiones, y eso es lo que vemos. Un aneurisma de pica, pero no es sacular, es probablemente disecante en su origen. ¿Por qué? Esta es la angio, DCA, porque no nace inmediatamente en la bifurcación, sino que hay un segmento de pared y posterior a eso aparece la dilatación. Y después a distal emerge el vaso. Entonces, este caso es difícil, es desafiante desde el punto de vista terapéutico, porque aquí la única manera de preservar esta pica era o poniendo un stent acá, y eso no lo hacemos en agudo, no se recomienda un stent en agudo porque hay que invadir al paciente y todo stent requiere una doble antiagregación. Entonces, lo que queda es hacer un trapping, que sería ocluir el vaso aquí o acá, o bien coilear el aneurisma que sangró, a expensas de ganarse un infarto no menor, porque esta pica es bastante dominante. Entonces, es más que nada, esta es la sustracción 3D, donde se ve la lesión. Pero esto es para orientarles a que a veces, cuando tengan el patrón tan peritroncular basal y cisternal, sospechen que la patología es vértebro-basilar. Y vértebro-basilar, como vimos, dos grandes grupos, los aneurismas disecantes, los aneurismas de picas saculares o una disección de vaso intracraneal B4. Y en este caso creemos que era un disecante y así fue como nos lo confirmó el neurocirujano posterior a la cirugía. Así que, como mensajes para la casa, es muy importante que los distintos patrones de HCA orientan hacia la patología, tal y como vimos. Pero es clave el correlato de la imagen con la clínica y los antecedentes del paciente. Vayan a la urgencia de repente, hablen con los pacientes si están en condiciones de hacerlo o con el tratante para ver si sale algún datito extra que nos oriente al diagnóstico. Para eso hay que tener un alto índice de sospecha, buscar los puntos ciegos en el TAC, porque a veces no se presentan en los pacientes que vienen sin compromiso de conciencia, pueden venir con la HCA evolucionada y solamente estos puntos ciegos son los que los van a orientar a buscar la etiología. Y por lo tanto, para eso es clave conocer la ubicación y la frecuencia de aneurismas rotos para posteriormente correlacionarlos con el patrón. Así que eso es todo, ¿ya? Eso es lo que más o menos quería conversar con ustedes. Vamos a bajar eso. No sé si hay alguna pregunta extra por ahí. ¿Estamos bien entonces? ¿Alguna pregunta? Ya nos extendimos 1 hora. Suficiente, creo. ¿Sí? ¿Te escucha, Doc? Yo escucho, sí. Oiga, Sí. no, tengo una duda, la verdad yo quería agradecerle y felicitarlo porque es muy, muy buena la dinámica, nos hizo participar a todos, así que, y los casos muy interesantes además. Estuvo muy bueno, le agradezco porque se nota que le dedicó tiempo a la presentación, así que muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Nico, no, gracias a ustedes por la participación y ahí nos estamos viendo para la próxima sesión de vascular, ¿ya? Que estén muy bien y que tengan... Nos falta definir Sí. el tema, la verdad, para que lo conversemos después. Lo conversamos, algo que sea provechoso, algo que sea de la práctica diaria, ¿ya? Un abrazo grande, que estén muy bien. Saludos a todos. Ya, un abrazo, saludos. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.